¿Por qué el estilo de Alain Delon era tan bueno? Vamos a ver las tres claves principales de su estilo, cómo podemos adaptarlas y por qué además creo que fue uno de los mejores iconos de moda masculina que hemos tenido, porque como supongo que sabréis, ha fallecido hace poco. En caso de que no sepáis quién es Alain Delon, es un actor francés que luego tuvo fama mundial durante la época de los 60, 70, incluso creo que un poco antes y luego un poco después también. Y bueno, se ha mantenido hasta la actualidad su fama mundial, pero sí que es verdad que ya se retiró y vamos a hablar sobre todo de su época dorada. No vamos a hablar de sus últimos años, vamos a hablar de su estilo de aquella época. Vamos a entender las claves de ese estilo y por qué, sobre todo, podemos considerar que viste muy bien, vestía muy bien. La primera clave para mí hay que entender, primero, hay que entender la época en la que estamos hablando, 60, 70, y al contrario de lo que muchos estaréis pensando durante esa época, la moda, porque él no vestía la moda de aquella época era usar colores más llamativos, era usar cosas más exageradas. Podéis ver ahí a Mick Jagger, por ejemplo, vistiendo de una forma totalmente contraria a cómo lo hacía Alain Delon, y en esa foto podéis ver ese contraste, y Mick Jagger vestía como se vestía un poco la moda de la época, con colores, con camisas muy estampadas o con cosas, con cuellos muy exagerados muchas veces. Sin embargo, lo que vamos a encontrar en Alain Delon primero es una elegancia natural, que eso tiene que ver con la forma de ser de uno. Eso sí que es difícil un poco quizá imitarlo, o eso te tiene que nacer. Es verdad que se puede entrenar, es algo como antiguamente se llevaban a las chicas a clases de, bueno, incluso no a las chicas, creo también a los hombres, a clases de modales, de cómo saber sentarte correctamente, de cómo tener ese comportamiento, ese lenguaje corporal. Yo de hecho fui a un cursillo en su momento de lenguaje corporal, que no hablaba de elegancia, sino de cómo no interpretas o cómo te muestras al mundo con determinadas posturas. Hay posturas que evidentemente son más elegantes que otras, más correctas que otras, y todo eso suma. ¿Vale? No, la percha, como decía mi padre español, bueno, que sigue vivo, que también lo sigue diciendo, la percha cuenta, la percha es importante, y la percha también podemos entender por la elegancia de cada uno, por el saber moverse, por esa elegancia natural que él tiene, esos movimientos, y que también que es muy guapo, evidentemente, pero la percha, el movimiento, acompaña al vestir, y esa sutileza que tiene al andar, al moverse, esa elegancia masculina además, que no es una elegancia, una sutileza como femenina, sino que es de un hombre, no de un hombre rudo ahí como tal, sino de una sutileza muy bien marcada, ¿vale? Con esa elegancia masculina, lo que le da, sobre todo en su forma de vestir, que lleva cosas muy correctas, lleva cosas, y esta es una de las primeras claves, que no son muy exageradas, que no son ni solapas muy anchas ni solapas muy estrechas. En alguna película a lo mejor le hemos podido ver llevando algo un poquito más exagerado, pero por lo general le vamos a ver llevando cosas bastante correctas, todas ellas, ni muy anchas ni muy estrechas, todo en su proporción, en su medida, ni muy oversize ni muy suelto. Si vamos a ver esas características a lo mejor de corbatas más estrechitas, que son más de la época, eso sí que es verdad, algo de la época se tiene, bueno, no es que se tenga, pero se suele llevar, ¿no? En la época en la que vivimos no podemos decir, no, yo voy en contra de las modas, he visto como en los años 20 porque me sale de ahí. O sea, puedes ir en contra de la moda, pero hay ciertas cosas que, quieras o no, a veces, pues a lo mejor no encontraba corbatas más anchas, no lo sé, o le gustan ese tipo de corbatas, pero también por su fisionomía no le quedan mal esas corbatas estrechitas. Tampoco son corbatas súper estrechas y no le quedan mal con esos trajes, además, que también se los hacía bastante ajustaditos o ligeramente ajustados. Tampoco son exageradamente ajustados, pero sí en contra del oversize actual dominante, que uno lo vería y diría, no, es que va demasiado ajustado. Y en realidad no va demasiado ajustado. Ir demasiado ajustado es algo como esto, algo exagerado, donde te aprieta todo. Él lleva algo muy muy correcto, y para un estilo totalmente atemporal es una de las claves fundamentales que tenemos que aplicar siempre. Un estilo correcto, que no vaya a excentricidades, que no siga demasiado las modas. Podemos adaptar alguna cosita como lo de las corbatas que acabo de comentar, pero por lo general, si mantenemos sobre todo un estilo correcto, un estilo atemporal, lo podemos mantener a lo largo de muchísimos años, que va a funcionar perfectamente, con colores muy sobrios además en su caso, pero que funciona muy bien, no le mete estridencias, no se pasa con los accesorios, pero sabe además cómo adaptar su estilo a diferentes situaciones, que es también de lo mejor que podemos hacer. Es decir, si oye, tengo que vestir con un traje, me pongo un traje, porque soy un hombre y sé cómo vestirme con traje, sé cómo vestirme con una camiseta, sé cómo quitarme el traje y llevar solamente una camisa, y aquí vamos
vamos a la segunda clave de su estilo, que es esa elegancia natural, sobre todo hacia lo casual, hacia ese toque informal que domina a la perfección. Como he dicho, sabe muy bien vestir de forma formal, pero donde más destaca para mí desde mi punto de vista es en esos conjuntos, en esa, digamos, aura que tiene cuando viste de forma informal o semi-casual, como queráis llamarlo, porque mantiene una camisa, puede llevar una chaqueta sobre el hombro, la camisa normalmente la lleva bastante abierta, pero no queda demasiado exagerado. No es que vaya ahí en plan pecho lobo enseñando ahí todo el pecho, sino que se mantiene en su sitio. Está abierta, evidentemente, está abierta, pero no es exagerado. Para algunos quizás sí lo sea, pero en él funciona muy bien, funciona a la perfección, con un cuello además que, si os fijáis, en muchas ocasiones es un cuello de una pieza, como el que llevo yo ahora mismo. De hecho, el cuello de una pieza él lo lleva muchísimo. Ya sabéis que un cuello de una pieza se mantiene en su posición exactamente aquí, donde tiene que estar, sin, digamos, sin desbocarse. Tiene muchísimas ventajas. De hecho, de cuello de una pieza os lo dejo por aquí el vídeo, que ahí donde os comenté todas las ventajas que tiene el cuello de una pieza, y este es un prototipo de Hussars que saldrá dentro de poco porque es la versión, tenemos que mejorarlo un pelín, pero en breve lo lanzaremos y este ya funciona bastante bien. No os penséis que solamente lleva cuellos de una pieza, también lleva cuellos con botones, estilo los de Brooks Brothers, de hecho seguramente serían de esa marca. Lleva también polos bastante abiertos, polos de manga larga. Me acuerdo que alguno comentó cuando nosotros lanzamos el polo de manga larga, que el polo de manga larga no era un clásico, que nos lo estábamos inventando. El polo de manga larga lleva con nosotros muchísimos años, ahí desde los años 60 con Alain Delon, y antes de eso también. Y ese toque de semi formal, semi-casual, para mí es una de sus mejores bazas de su estilo, su esencia. Y además es un estilo que podríamos ver en la actualidad hoy. Fijaros que estamos hablando de los años 60-70, que han pasado pues más de 60 años y podríamos ver exactamente igual hoy un hombre así vestido y diríamos que viste bien. Y es así, viste bien, viste ideal para un conjunto semi-formal. Además me hace mucha gracia cómo se remanga las mangas, que le da un detalle, un toque, que eso nos lleva de hecho directamente a la tercera clave, que está en los detalles. Ya no solamente es que lleve el estilo semi-formal, que sea capaz de vestirse formal cuando quiera, que tenga esa elegancia innata, sino que además va a usar detalles como remangarse las mangas de una forma determinada, como apoyar la chaqueta de una forma determinada, como ponerse una prenda determinada o un accesorio cuando hace falta, ya sea una bufanda, ya sea cualquier accesorio, llevar los zapatos, por ejemplo, bien barnizados o bueno, pulidos, vamos, impolutos, es lo como lleva los zapatos en las fotos que yo he podido ver. Y todos estos detalles son los que marcan la diferencia, son los que marcan la diferencia de un estilo bueno, de un estilo que se puede mantener a lo largo de muchísimos años. Nos lo podríamos poner tal cual hoy en la actualidad y no pasaría nada. Todos los conjuntos que él lleva, que incluso si hace falta lleva sombrero, porque eso es, para mí, un hombre tiene que ser así. Un hombre tiene que saber cómo vestirse formal, tiene que saber cómo llevar un sombrero si hace falta, tiene que saber llevar un smoking, un frac, un chaqué, un traje o una camiseta blanca y unos vaqueros. Esa para mí es la clave de un estilo, porque saber adaptar tu estilo a las circunstancias, a los eventos sociales, es una inteligencia social que yo creo que además todos deberíamos de desarrollar, que además nos puede aportar muchísimas ventajas, no como ahora que se habla demasiado de libertad, de yo visto como me da la gana y me expreso con lo primero que me salga de... Y al final lo que pasa con eso es que se pierden los modales, los protocolos, que todo vale, ¿no?, en esta sociedad actual, y eso queda un poquito, desde mi punto de vista, no es bonito. Desde mi punto de vista. O ya cada uno que piense lo que quiera. También me gustaría invitaros a la reflexión de que en la actualidad ya no existen iconos de moda masculina como existían antiguamente, bueno, incluso de moda femenina, yo creo que tampoco existen. Ahora tenemos influencers, es verdad, tenemos gente que, bueno, viste bien, que no les quito mérito para nada, ¿no? Hay gente que viste muy bien, que lo comparte en redes sociales, pero no sé, como que no tienen esa esencia que tenían antiguamente, y por eso muchas veces cuando hablamos de iconos nos tenemos que ir, son las décadas de los 60, los 70 o incluso los 50. Tenemos que irnos a James Dean, tenemos que irnos a Marlon Brando, tenemos que irnos a Alain Delon. Y nada más, dejadme vosotros en los comentarios vuestra opinión. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.